Es una elección nacional. Ellos la quisieron convertir en plebiscito, les acepto el reto. Con esas palabras, el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró su campaña el jueves rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo domingo. Las votaciones corresponden este año por ley, pero el líder opositor Juan Guaidó y los principales partidos políticos opositores denuncian falta de condiciones para unos comicios libres, verificables y transparentes, por lo que decidieron no postular aspirantes. Llaman en paralelo a una especie de plebiscito del 7 al 12 de diciembre para mantener la continuidad del periodo del actual legislativo. Iniciativa que será ignorada por el chavismo, que se alista para retomar la Cámara el próximo 5 de enero. Oposición que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería, acepto tu reto. Vamos entonces el domingo a un plebiscito. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. La autoridad electoral, nombrada por la Corte Suprema de línea oficialista, convocó a más de 20 millones de venezolanos a votar en el cuestionado proceso del domingo, que renovará la unicameral Asamblea Nacional, que a la vez amplía de 167 a 277 su número de curules. El Parlamento es el único poder controlado por la oposición que en 2015 rompió 15 años de hegemonía chavista.